tal? Bienvenidos una vez más aquí a En Trending a través de la señal de TV UNAM. Yo soy Beto y me da muchísimo gusto saludar a la gente que ya se conecta una vez más a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de una problemática social que además es un problema de salud pública en nuestro país. Se trata de las adicciones. En este programa las vamos a abordar desde diferentes perspectivas y además vamos a recordar que no solo las adicciones más comunes como las sustancias, ya sea el alcohol o las drogas, son estímulos que pueden generar adicción. Sin embargo, antes de todo esto, quiero saludar a mi compañera Viri, quien también va a estar en la conducción de este programa. Viri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Beto, muy bien, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompañas. Y sí, como bien lo mencionabas, el día de hoy vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestro programa precisamente el tema de las adicciones. Y esto porque desafortunadamente datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones en México revelaron una tendencia a la alta en el consumo de drogas y distintas sustancias adictivas en nuestro país. Una situación que incluso se dice, se incrementó durante la pandemia y esto debido, a los múltiples cambios en el estilo de vida que experimentaron muchas personas, incrementando no solo el consumo de sustancias, como ya te lo comentaba, sino también propiciando el desarrollo de otro tipo de adicciones, como lo son aquellas dependencias al ejercicio, la adicción a las compras o a la tecnología, y esto por mencionarte tan solo algunas. Ya estaremos hablando más adelante justamente de esa variedad de las llamadas nuevas adicciones, pero Viri, ¿qué te parece si para empezar vamos con Frida, quien nos explica en un minuto qué son las adicciones? Vamos. Cuando una persona consume incontrolablemente una sustancia, siente la necesidad de beber alcohol todos los días o fuma en exceso, no se encuentra en paz si no come o hace algo con tal de sentir placer y expresa una afición extrema, obsesiva, hacia alguien o algo, seguramente se trata de una adicción. Las adicciones son trastornos que afectan al cerebro o el equilibrio psíquico y se caracterizan por signos y síntomas biológicos. Son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad física y psicoemocional. Así como se puede ser adicta o adicto a las drogas, también se puede ser al azúcar, a una relación personal, al ejercicio, los videojuegos o a las compras, afectando a la salud, la familia y la economía de las personas, y de no recibir tratamiento pueden generar consecuencias graves. Las adicciones no son síntoma de debilidad. Cualquier persona puede desarrollar una, independientemente de su personalidad, su estatus social y su capacidad intelectual. De acuerdo a la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en México más de 2 millones de personas son consumidoras de alguna sustancia adictiva, de las cuales alrededor de 230,000 se tratan de niños, niñas y adolescentes, una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos años y que ha acaparado la atención de los especialistas. En el siguiente reportaje, Adrián nos da un panorama más completo de lo que representan estas cifras como parte de una problemática nacional de salud en nuestro país. Vamos a verlo. En los últimos años el consumo de drogas en nuestro país ha ido en aumento, derivado de un contexto de grandes cambios sociales, políticos, económicos y ambientales, lo cual constituye un problema de salud pública que debe ser prioritario. Creo que lo más importante es considerar 3 elementos en el fenómeno del consumo de drogas. Es la sustancia, el sujeto y el contexto. Estos 3 elementos nos van a dar un panorama mucho más completo del problema social del consumo de drogas. Tiene que ver mucho con el ambiente en el que crecimos, nuestro hogar, la estructura familiar, la escuela a la que nos tocó, el barrio en el que crecimos, las tarugadas que pasan luego en la televisión probablemente, las opiniones de los pares, de lo que aparece en las redes sociales. Entonces lo que tenemos es una persona que habitualmente tiene factores de riesgo inherentes a él. Estudios recientes refieren una transición epidemiológica que apunta hacia 3 vertientes: la disminución en la edad de inicio, el incremento del consumo entre adolescentes y una importante incursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes, en los contextos del uso de drogas. En el estrato que va de los 15 a los 25 años de edad, en ese momento es cuando típicamente se empieza con el consumo y cuando empiezan a haber también ya algunos asomos de un consumo patológico. Nos inquieta de sobremanera que en el país hemos visto que la edad de inicio se ha disminuido, el promedio, y también como casos muy aislados, yo no quiero hacer algo de histeria alrededor de este tema,
pero hemos visto que hay niños también, propiamente niños, ¿no? Antes de la adolescencia, que ya han llegado a consumir. Las drogas se dividen en legales e ilegales. Las primeras son el alcohol, el tabaco, inhalables como el tiner y algunos medicamentos. En las segundas hay diversas clasificaciones, como lo son las drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Si bien tienen efectos diferentes, todas afectan al cerebro, lo aceleran o desaceleran, provocan euforia, depresión y alucinaciones. La más consumida de todas es la cannabis, es la marihuana, sus derivados, distintas presentaciones. Y desafortunadamente en nuestro país estamos viendo que una droga que aparece con mucha frecuencia, y esto causa mucha inquietud y mucha preocupación, es una sustancia de tipo feniletilamina, que se llama metanfetamina, en la calle se le conoce como cristal, y es un psicoestimulante muy potente, muy barato, muy poderoso, y que puede generar una dependencia realmente obstinada y muchos daños psiquiátricos y fisiológicos. Otras drogas que también se consumen en nuestro país son los inhalables, como lo es la cocaína en polvo o la cocaína en crack, conocida como piedra. Hay algunas drogas como la familia del DMLS y la MDMA, éxtasis y sus congéneres. En cuanto a la adicción a los narcóticos, están la morfina, la heroína y los fentanilos, drogas que en otras partes del mundo son altamente consumidas. La última actualización de la ENCODAT sobre el consumo de drogas indica que el panorama a nivel nacional del consumo en hombres es del 17.5%, mientras que el de las mujeres es de 4.3%. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar políticas claras de prevención basadas en la generación y actualización de datos que ayuden a identificar los problemas multifactoriales que conllevan a desarrollar una adicción. Como ya se mencionaba en el reportaje de Adrián, el consumo de drogas se divide en las que son legales y las que son ilegales, independientemente de su permisión o prohibición en el marco jurídico. Sin embargo, todas estas provocan afectaciones al cerebro. No obstante, no hay que olvidar que no solo las sustancias son las responsables de algún tipo de afectación que se derive en una adicción, también lo son algunas actividades. Como ya lo comentábamos al principio de este programa, el ejercicio o el trabajo también se puede convertir en algo adictivo. Viri, ¿crees tú alguna vez que te has vuelto adicta al trabajo? Pues yo pensaría que no, Beto, ya me hiciste pensar, pero no, yo creo que no he llegado a ese punto de considerarlo adicción, pero la verdad que bueno que lo preguntas, porque como que muchas veces llegamos a normalizar ciertas conductas y no nos damos cuenta que podríamos estar desarrollando algún tipo de adicción, pero ¿qué te parece si para entender mejor este tema vamos a ver la nota que Nadia nos preparó? En nuestra vida cotidiana hay una tendencia a normalizar algunas conductas adictivas que pueden ser de riesgo para la salud física y mental. No es normal comer compulsivamente varias veces al día sin poder controlar el ansia de ingerir, sobre todo productos que calman un estado emocional o de estrés. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría, de cada 100 casos de desórdenes alimentarios en México, un 18% corresponde a la compulsión por comida. Hay quienes no pueden controlar el deseo de jugar al azar y apostar sin importar perderlo todo. Las personas con problemas de ludopatía abandonan la realidad familiar, social y laboral. La Secretaría de Gobernación afirma que en la actualidad los tratamientos para atender esta adicción son incipientes y no existen estadísticas oficiales. Tener sexo es una de las actividades más plenas y placenteras de la vida. Sin embargo, cuando se incrementa de manera indiscriminada, al grado de considerarse una necesidad incontrolable, se habla de un comportamiento adictivo relacionado con problemas de autoestima. De acuerdo a la doctora Gabriela Orozco de la Facultad de Psicología, cuando no hay sexo, los adictos experimentan un síndrome de abstinencia y la persona incluso puede llegar a generarse heridas en los genitales. Otros comportamientos compulsivos que se consideran adicciones son hacer ejercicio de forma obsesiva con el deseo constante de mejorar la apariencia física. También está la oniomanía, que es la incontrolable necesidad de realizar compras y se practica como una evasión de la realidad.
Todas estas adicciones pueden curarse a través de terapias, uso de medicamentos controlados y grupos de ayuda en donde se trabaja la autoestima y el control de los impulsos no saludables, con el fin de lograr una mejor calidad de vida. Nosotros vamos a una pausa, pero no se despeguen de sus pantallas porque nosotros seguimos con más información sobre las adicciones aquí en Trending. Ya estamos de vuelta en Trending con más información sobre los distintos tipos de adicciones y sus diferentes repercusiones. Y justamente antes del corte conocíamos más acerca de esas conductas que como que a veces nos cuesta trabajo reconocer como adicción porque las hemos normalizado como parte de nuestra vida cotidiana. Y precisamente a partir de esto, Beto, yo te quiero preguntar, ¿tú más o menos cuánto tiempo inviertes en estar ahí en el celular pegado en la tecnología? Híjole, Viri, no te puedo dar una hora estimada real, pero sí te puedo platicar rápidamente que, bueno, yo soy miope y los doctores le asignaron la razón de mi miopía a que me la pasaba yo mucho tiempo viendo mi teléfono, especialmente de noche. Entonces, el exceso de luz de las pantallas, pues bueno, terminó por afectar irreversiblemente mi vista. Así que creo que eso te da más o menos, ¿no? Un aproximado de que igual y sí me la paso mucho tiempo frente al teléfono, ¿no crees? Así es, ya no nos digas más porque con eso ya más o menos puedo sacar cuentas de cuánto tiempo estás ahí dándole al teléfono, pero yo te recomendaría que tengas mucha atención, que pongas mucha atención porque este desarrollo de tu miopía que nos compartes se pudo haber generado debido a lo que ahora se conoce como tecnoadicción, un término que se ha adoptado para describir el uso abusivo o dependencia de la computadora, el internet, el celular, como a ti te pasó, los videojuegos o toda la tecnología en general. Mira, no es por excusarme, ni a mí y a toda la gente que pueda sufrir este padecimiento, pero definitivamente en pandemia esto se pudo haber agravado, pues bueno, por todas las juntas que ahora ya se realizan a través de nuestras pantallas. ¿Qué te parece si entonces vamos con la nota que nos preparó Pau, justo sobre el tema a fondo de esta tecnoadicción? Vamos a verla. En los últimos años, debido a la revolución tecnológica, hemos tenido contacto más cercano con diferentes dispositivos. Seguramente has pasado horas en el celular, la computadora o en la televisión sin darte cuenta que podrías estar sufriendo algún trastorno o adicción. Si la mayor parte de tu día lo pasas detrás de una pantalla, incluso al tratar de dormir, no logras hacer una actividad sin tecnología y aplazas otras para estar conectado, te sientes irritable y tienes impulsos irresistibles por revisar tus redes sociales, navegar en internet, jugar y además te aíslas de las relaciones interpersonales, estás sufriendo tecnoadicción y puede dañarte más de lo que crees. En nuestro país, actualmente el 75% de adolescentes y padres mexicanos son adictos al uso del celular. El 50% de jóvenes entre 13 y 17 años contestan inmediatamente cualquier tipo de notificación en su teléfono y el 35% despierta a mitad de la noche para revisar sus mensajes, sintiendo una gran dependencia. Pero los celulares, computadoras y televisión no son los únicos protagonistas en estas adicciones, también los videojuegos, las apuestas online, las redes sociales y a través de ellos, el internet. La adicción a este tipo de herramientas puede ser causada por diferentes factores, biológicos, neuroanatómicos y externos, como problemas para relacionarse y trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión e hiperactividad. Especialistas de la UNAM afirman que México es el primer país con más consumidores de videojuegos en América Latina y ocupa el número 12 a nivel mundial. Del 90% de la población que juega con videojuegos en México, el 9% pasa más de 9 horas al día detrás de una consola, una cifra alarmante para los especialistas, ya que este tipo de adicciones pueden traer muchas consecuencias al cuerpo. Las adicciones a las tecnologías y su uso desmesurado puede llegar a afectar el desarrollo cerebral en los niños, disminución de dopamina, alteración del sueño y alimentación, impulsividad, falta de concentración, bajo rendimiento físico, aislamiento social, tristeza, irritabilidad y dependencia o desesperación. Es indispensable que desde la familia se tomen en cuenta estos focos rojos para establecer horarios, pedir ayuda a un especialista, tener comunicación sobre el tema, dedicar tiempo a las relaciones interpersonales, además de contar con actividades extra y al aire libre. Para entender de fondo la problemática de las adicciones, es necesario voltear a verlas con una perspectiva desde las neurociencias. Esta rama de la medicina nos permite encontrar las explicaciones neurológicas del comportamiento de la gente que padece una adicción, así como los efectos de las sustancias en el cerebro.
Así es, Beto, y precisamente por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Calixto. Él es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM. Además es autor de varios libros como Un clavado a tu cerebro y El perfecto cerebro imperfecto. Así que, ¿quién mejor para ayudarnos a entender este tema? Doctor Calixto, bienvenido en Trending. Un gusto, un privilegio, muchas gracias. Doctor, para empezar rápidamente, ¿nos puede explicar qué pasa en el cerebro de una persona adicta que provoca que un estímulo, digamos, el alcohol o el consumo del cigarro, las drogas, se convierta paulatinamente en una adicción? Genera cambios en las redes neuronales de comunicación. Estas a su vez van liberando un neurotransmisor básico que se llama dopamina. Entre más dopamina se libera, el cerebro siente más placer y al mismo tiempo disminuye lo lógico, lo congruente, lo objetivo. Hay drogas que desde la primera exposición generan un incremento de dopamina tan grande que generan cambios en los receptores, específicamente en la parte más inteligente de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, y automáticamente se pierde desde la primera exposición el control de la conducta. Estas drogas pueden ser, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, que con tan solo una exposición es suficiente para cambiar y en este punto modificar la manera como el cerebro se va adaptando a las circunstancias cotidianas. Entonces, hay un primero cambio farmacológico que eventualmente modifica redes neuronales y el cerebro quiere estar liberando constantemente esta dopamina. Supongamos que si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, el comer algo que nos gusta podría incrementar entre un 75 hasta un 100% la liberación de dopamina, pero por ejemplo, el alcohol ya estamos hablando de un 225%, el cigarrillo está alrededor de un 350%, pero la anfetamina puede ser hasta un 1000%. Esto quiere decir que no todas las drogas tienen el mismo poder adictivo, pero entonces estamos diciendo claramente que el común denominador es un incremento de neurotransmisor que está relacionado con la manera que sentimos felicidad y al mismo tiempo modifica razonamiento que tenemos de la vida. Existen otras drogas que pueden ser, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con la beta endorfina, como es la heroína, y en este proceso también genera un gran poder adictivo. Así que tenemos drogas que en el común denominador cambian la liberación de las sustancias de los neurotransmisores, haciendo que prácticamente se nos quite la lógica, la congruencia y la objetividad y sentamos mucho placer. Y eso es lo que busca el cerebro con las adicciones. De acuerdo, doctor, y precisamente a partir de esto que nos comenta, nos gustaría preguntarle, ¿qué factores influyen precisamente en la actividad cerebral durante el desarrollo de una adicción? Es decir, ¿la edad, la genética o incluso el género de una persona podría influir también en la actividad neuronal? Influyen mucho los tres objetivos, los tres puntos que nos dices, pero también de la manera como se interaccionan. Voy a decirlo de una manera muy práctica. Son factores biológicos, psicológicos y sociales. La edad es fundamental. Antes de los 17 años el cerebro libera una gran cantidad de dopamina y como no tiene la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal conectada, es muy difícil poder salir o es muy difícil decir que no. Con esto y con la gran cantidad de dopamina, la edad se convierte en un problema muy serio. Las enzimas, los receptores, la genética influye demasiado. Trastornos previos de la personalidad, el aislamiento, la situación de abandono, son también factores que se involucran. La nutrición y la madurez del cerebro también están directamente relacionados, pero también hoy sabemos que las mujeres en etapa estrogénica, el 17-beta-estradiol incrementa la liberación de dopamina, de tal manera que una mujer, por ejemplo, en etapa de ovulación, puede ser y caer con mayor frecuencia en una adicción, o es más fácil que caiga en una adicción. Así que son factores que están involucrados, amén de eso, los factores sociales y también con esto, los factores que están alrededor, inmediatamente alrededor. Dos finales que influyen demasiado, la nutrición y la soledad. Hoy sabemos que los cerebros que viven en soledad o personajes que están en soledad automáticamente incrementan el tono adrenérgico, es decir, hay un cambio en la liberación de ciertos neurotransmisores, pero al mismo tiempo esto va modificando gradualmente y poco a poco la vulnerabilidad al inicio de una adicción. Doctor, durante el programa hemos revisado diferentes tipos de adicciones, no solo las más comunes y las drogas que ya usted nos platicaba, sino también adicciones, por ejemplo, al ejercicio, al sexo, al trabajo. ¿Cómo funcionan ahí las reacciones neuronales para provocar este tipo particular de adicciones y cómo se diferencian de las demás, de las que ya nos platicó?
De manera interesante debemos decir que se agrupan, se sincronizan y se libera el neurotransmisor. Estas redes neuronales van generando una sensación de placer. Si yo lo dejara desde el punto de vista molecular, es un cambio en la forma como una neurona empieza a comunicarse con otras. Si lo dejo a nivel biofísico, son trenes de alta frecuencia. Es como si en ese momento se sincronizaran una gran población de neuronas y trabajaran en forma de trenes. Las felicidades en este punto son cortas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando hacemos algo que nos gusta, la liberación de dopamina es, digámoslo, en porcentajes, entre un 50 a un 70%, y entonces con eso podemos generar felicidad. Hemos activado esas redes neuronales que nos gustan y nos hace sentir bien. Nos genera liberación de endorfina, nos genera cambio en el consumo de glucosa y de oxígeno, y por consecuencia el cerebro siente mucho placer. Sin embargo, ya comparado con otras drogas, por ejemplo el alcohol y el tabaco, el ejercicio se queda prácticamente entre un 200%, 250% por abajo de lo que libera el alcohol. Esa es la condición que, no obstante a que estamos activando las mismas redes neuronales, la liberación de neurotransmisor y el proceso de desensibilización es más fuerte. Por eso la exposición a una sola droga, por ejemplo, hace que gradualmente y poco a poco vayamos quitando el factor de sentirnos bien con lo que antes nos dejaba sentirnos adecuadamente, para terminar siendo, y poco a poco, quitándonos la felicidad por las cosas que teníamos cotidianamente, y poco a poco vamos generando esta adicción. Generan síndromes de tolerancia y dependencia que, cuando no tiene la droga, generan los síndromes de abstinencia. Por lo tanto, el ejercicio, el leer un libro, el sentirse bien, el irse de vacaciones o viajar, eso nunca nos va a generar por sí solo esta tolerancia y dependencia en esa magnitud, y por lo tanto nos ha enseñado esto, que las felicidades son cortas por naturaleza, pero las drogas nos las van desensibilizando de una manera muy importante. Seguro, doctor, qué importante atender todo esto, lo que nos dice. Nos queda menos de un minuto para terminar nuestra entrevista, pero quisiéramos que cerrara ayudándonos a entender estos efectos y consecuencias que también tiene en el cerebro una adicción, y cómo sería el trabajo entonces o terapia de un cerebro adicto. Tenemos que decir que entonces debemos reconocer que estamos ante un problema farmacológico y una enfermedad, que no es tan fácil sacarlo, que hay que entender que las drogas dependen qué droga estamos hablando, para hablar específicamente del nivel y la inversión que tenemos como tiempo, como familia y como apoyo para sacar a esa persona. No tenemos que confrontarlos, no tenemos que presentar la violencia en este contexto. Es un fenómeno que va a ser gradual y poco a poco y paulatino. La probabilidad de recaídas son muy grandes, y reconocer de esta manera que cuando una droga entra a casa, no solamente está enfermando a una persona, sino a toda la familia, y es la expresión que es necesario que la familia, como conjunto social, ayude a esta persona. Así que es una tarea muy grande, de muchos lados, pero también que puede ser ganada siempre y cuando todos queramos apuntar en el mismo vector, que es que ir apoyando a esa persona y entender que es una enfermedad. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo y la oportunidad de poder compartirnos esta perspectiva científica sobre el tema de las adicciones y poder estar aquí con nosotros en Entrending. Un honor y un gusto, muchachos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor Calixto, pero no se vaya, por favor. Ahora lo invitamos a que nos acompañe a ver una cápsula en donde conoceremos el trabajo que realiza la Clínica Integral de Atención para las Adicciones de la UNAM, cuyo objetivo es precisamente atender a la comunidad universitaria que está pasando por esta problemática. Por favor, acompáñenos a verla. Ante la necesidad de crear espacios seguros que retribuyan a la salud, el rendimiento escolar y el bienestar social de la comunidad estudiantil, la UNAM, a través de la Facultad de Medicina, creó la Clínica de Atención Integral para las Adicciones, cuyo fin es buscar soluciones al incremento del consumo de sustancias psicoactivas. Surgió en respuesta a cubrir necesidades de la comunidad estudiantil, debido a que se encuentra en una etapa de la vida en la cual hay muchos cambios, en la cual pueden desarrollar conductas problemáticas para resolver o para afrontar estos cambios y todas las demandas que van teniendo su vida. Su enfoque integral contribuye a un mejor diagnóstico, pues no solo se trata de identificar el consumo, sino comprender que existen problemáticas y circunstancias personales que pueden llevar a este, para lo cual se lleva a cabo un método único en México propuesto por la OMS para la detección de sustancias en conjunto con otras áreas de la salud. El servicio de la CLIA tiene tres
3 tipos de profesionales: el área de la psiquiatría, de la psicología y de trabajo social. Cualquier alumno o alumna que sea parte de la UNAM puede solicitar su atención vía remota y recibir atención, pues bueno, a mí me gusta decirlo de manera profesional, humana y confidencial, ¿no? Siempre enfocándonos a las necesidades que la persona pues, nos está planteando en la entrevista. El doctor Juan Pablo de la Fuente afirma que los casos que más se han detectado actualmente son la depresión, ansiedad y trastornos de déficit de atención. Las sustancias que más se consumen son el alcohol y la marihuana, y las problemáticas a las que se enfrenta la comunidad estudiantil es el aislamiento por la contingencia y el alto grado de violencia de género. Este lugar es un espacio en el cual las personas, estudiantes, pueden acudir y pueden sentirse escuchados o escuchadas y pueden ir resolviendo o organizando sus ideas, pueden recibir tratamiento farmacológico si lo necesitan, obviamente explicándoles el por qué y cómo serían, pueden recibir una terapia, pueden recibir diferentes tipos de talleres. Entonces creo que es algo muy importante, ¿no? El sumarnos al esfuerzo de la universidad. A lo largo del programa aprendimos que las adicciones son un problema social. Muchas veces el entorno puede ser determinante para que una persona caiga en un proceso adictivo, pero de la misma manera la familia y los seres queridos también pueden ser fundamentales para poder lograr superar esta etapa. Tampoco podemos dejar de lado, Viri, los programas institucionales de apoyo que existen en nuestro país para la prevención y el tratamiento de las adicciones. Así es, Beto, y precisamente una buena alternativa es la Red Nacional de Atención Integral a las Adicciones, la cual cuenta con diversas instituciones y organismos que ofrecen servicios de atención, prevención y tratamiento. Asimismo, la CONADIC también ha puesto a disposición la Línea de la Vida, que es un teléfono disponible las 24 horas, los 365 días para quien lo necesite. Pero bueno, con esta información es como llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya servido. Nosotros nos despedimos. Esto es En Trending y nos vemos en la próxima.